Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy lunes 11 de agosto por la mañana tenemos en el bloque internacional a la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, la doctora Delia Muñoz, con quien vamos a conversar sobre lo que viene siendo la propuesta del Poder Ejecutivo para evaluar la salida al sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a estar en breve con la doctora Delia Muñoz para conversar sobre el parecer, los pros y los contras de esta evaluación. Sobre todo porque en el camino ha habido una propuesta de parte del Congreso de la República de conformar una comisión de alto nivel para reformar el sistema interamericano. Lo cierto es que esta comisión todavía no está en plenas funciones y vamos a ver cómo se puede armar en paralelo una reforma, como también la evaluación de una salida al sistema interamericano. Vamos a regresar en breve con la doctora Elena Muñoz y todo el análisis respecto a este interesante tema que marca la agenda internacional en Perú. Muchísimas gracias. Regresamos en breve. Bien, amigos, regresamos entonces al bloque internacional. Y estamos con la doctora Delia Muñoz para conversar justamente lo que es la propuesta de evaluación de salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte del Ejecutivo. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. Buenos días, profesora Leslie. Muchísimas gracias por la convocatoria para conversar sobre un tema que siempre es recurrente, levanta polvo, pero que en el actual escenario mundial y nacional tiene características muy especiales. Ujú. Doctora Delia Muñoz, ahora sí ya se tiene un camino mucho más definido, ¿no? Porque la propuesta de salida al sistema interamericano tendría que nacer del propio Poder Ejecutivo, como dice la Constitución, y ser aprobado por el Congreso de la República. Ya el ministro de Justicia ha anunciado que están evaluando la posibilidad de salirnos del sistema interamericano, y esto viene a colación también del último pronunciamiento que ha tenido la Corte con relación al, al, a la ley de amnistía que viene aprobándose en el Congreso de la República. ¿Qué opinión le merece esta primera parte para ir yendo al análisis más puntual? A ver, varias preguntas las que usted plantea en esta primera intervención. Lo primero que tenemos que tener bien claro es que solamente el Poder Ejecutivo es quien puede tomar la decisión de desligarse de un tratado, porque esa es una competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República. Y digo esto porque en nuestro país se intentó dictar una ley para que la presidente comience con el proceso de retiro y yo considero que eso es absolutamente violatorio de la ruta que tenemos en la Constitución, en tanto quien ejerce la presidencia es la persona que conduce la política exterior. Dicho esto, comencemos por el plano internacional. Con la presencia del señor Trump en la conducción de los Estados Unidos, el multilateralismo se ha visto seriamente afectado y seriamente golpeado. Estados Unidos se ha retirado de espacios como de la Organización Mundial de la Salud, como de la UNESCO, viene criticando la participación en el Consejo de Derechos Humanos, del cual también ha realizado un alejamiento, como es una instancia de Naciones Unidas, no puede materializar un retiro como sí lo puede hacer de otro tipo de organizaciones. Y a nivel de la OEA, al comienzo de su mandato también anunció una serie de restricciones en materia presupuestaria y dijo que se entraba en una fase de análisis del funcionamiento de dicha entidad. ¿Por qué es importante esto? Porque aproximadamente el 50% del financiamiento de la OEA viene de arcas de Estados Unidos, ¿no? Y adicionalmente los proyectos especiales también eran subvencionados por este país y otros países que no integran necesariamente el sistema. Al interior de la Organización de Estados Americanos hay mucha preocupación por esta suerte de debate sobre si los espacios multilaterales tienen o no un rol que cumplir.
porque con la política estadounidense se está yendo a una situación de bis to bis. Se van discutiendo con cada país las más diferentes características. Entonces, hay un movimiento geopolítico internacional muy fuerte sobre si conviene o no estar en espacios como el de la OEA. Hay que recordar que como antecedentes tenemos también la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en lo que se denominó el Brexit. Y de allí toda esta discusión que venimos teniendo a nivel internacional sobre si estos grandes espacios mancomunados van a poder o no establecer políticas uniformes. Y ahora sí vamos entrando al tema de la Corte. Con el tema de la Corte, la situación se va agudizando un poco más. Se va agudizando porque la Corte está realizando un viraje ideológico, no, está realizando un viraje ideológico, pero sobre las competencias que ella se arroga. ¿Qué cosa estoy diciendo? Nosotros cuando modificamos la Convención Americana de Derechos Humanos y creamos este organismo jurisdiccional para que evalúe si estamos cumpliendo o no con los derechos humanos comprometidos en la región, creamos una Corte en Derechos Humanos, que es una instancia para verificar este tipo de regulación contenida en un tratado denominado Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, ya en los últimos tiempos, sobre todo con la conformación que ha terminado su vigencia el 2024, la Corte Interamericana ha ido girando y va comportándose como si fuese una corte penal, entrando a analizar tipos de juzgamiento, formas de juzgamiento, tipos penales cuando las facultades que tiene a nivel convencional como Corte en Derechos Humanos, sí hemos garantizado esencialmente garantías judiciales y debido proceso. Pero en los últimos tiempos y con mucha más fuerza en las últimas sentencias que vine dictando, la Corte está girando hacia una Corte que regula políticas públicas. Porque si ustedes van a ver las últimas publicaciones del Mark Planks, estamos viendo que algunos ex jueces de la Corte continúan investigando y señalan que la Corte es en realidad una gran instancia de carácter constitucional latinoamericano y que se está generando un espacio para regular las pautas básicas que orienten a materia de interpretación constitucional con derechos humanos en este alto nivel de funcionamiento de la Corte Interamericana o de San José. Entonces el tema es un tema ideológico, supranacional, internacional, constitucional, muy delicado y que yo veo que no se está abordando en el debate. En el debate se están abordando las incidencias como la ocurrida en el caso de Barrios Alto en La Cantuta y semanas antes en otros 15 casos que los declara en supervisión permanente, pero no está viendo el Perú cuál es el real problema o la real situación de fondo que existe respecto de lo que es la competencia que la propia Corte se está arrogando. Usted acaba de ver que en el caso de Ecuador se ha dictado una sentencia sobre pueblos originarios no contactados y anteriormente, hace un año, contra el Perú en el caso La Oroya. Y allí vamos a encontrar que la Corte está estableciendo lo que deben ser las conductas de un país de protección en materia de pueblos originarios, utilizando además cuerpo jurídico no contenido en la Convención Americana y va señalando pautas y va realizando otras interpretaciones al amparo de lo que es la progresividad de los derechos para ir estableciendo una serie de estándares o conductas que los estados tienen que desarrollar en políticas
públicas. Entonces, para mí esto es lo más delicado, esto es lo que los estados deberían discutir y eso tendría que ser al interior de la propia organización. Los estados pueden plantear sus preocupaciones ante la Asamblea General y ante ella establecer realmente, como se hizo hace unos años en el sistema europeo, cuál es el ámbito de competencia de la Corte, cuál es el ámbito de competencia de la Comisión, porque desde mi punto de vista están ampliando las bases de su competencia con las más diferentes actuaciones. Y eso es un tema que no se resuelve con una decisión de retiro o no. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos pendiente continuaría el trámite que le corresponde. Tendríamos, tendríamos igual ligadura con el sistema interamericano, así nos vayamos o no, igual estaríamos permanentemente ligados al sistema por los casos anteriores. Pero ¿cuánta razón tiene usted, doctor? Y hay un tema también que me llama poderosamente la atención cuando usted dice que la Corte Interamericana estaría yéndose también como si fuese una corte penal. Nosotros hubiéramos habíamos afirmado hace poco que la Corte Interamericana prácticamente ha roto ya su rol, ¿no? De competencia de lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica al convertirse en una cuarta instancia, ¿no? El decirle a un Estado, suspende tu fallo, anula tu resolución, ¿no? No se ejecute esta decisión, ya es entrar a un rol de cuarta instancia. Y con lo dicho ahora por usted, que se está convirtiendo prácticamente en una Corte Penal Internacional, es realmente interesante por un lado, porque abre una suerte de debate jurídico al más alto nivel, y por otro lado también recordar que la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, es la que establece responsabilidad estatal y no responsabilidad penal individual. Y esta desnaturalización que tiene la Corte, pues es altamente peligrosa, doctora, peligrosa para también la protección de personas dentro de la jurisdicción estatal. Ahora, ¿qué pasa, doctora, con la comisión de alto nivel del Congreso de la República que querían establecer una comisión de alto nivel para reformar el sistema y luego evaluar, en último caso, última ratio, la salida al sistema? ¿Qué nos ha pasado en este trance en el Congreso de la República? Adelante, doctora. La comisión que creó el Congreso de alto nivel realmente nunca llegó a funcionar porque allí hay un problema, me parece, de competencias. Ya lo dijimos al inicio, el Congreso no tiene la competencia para la salida de un tratado. Lo que el Congreso puede hacer es o aprueba la adhesión o aprueba la decisión de retiro, pero no tiene esa iniciativa. Yo creo de que allí hay un problema bastante serio y me parece muy bien que no haya funcionado. La que sí está operando y está convocando a diferentes personas en diferentes lugares del país es la Comisión del Poder Ejecutivo que preside el ministro de Justicia. Y comenzó cuando el señor Arana tenía ese cargo y continúa en la actualidad. Allí sí se está llevando a cabo un diálogo con diferentes personas. Yo no he sido convocada, pero tengo entendido que otras personas, otros profesores universitarios sí han sido llamados para conversar en mayor detalle. Y lo que se va apreciando es que se estaría de repente formando de alguna manera esta opción política de comenzar a evaluar en serio la práctica o la materialización del retiro, cosa que antes nunca se había avanzado en ese sentido. Siempre se hablaba a nivel político, a nivel de medios, pero no se hacía una evaluación. Hasta Doctora, allí. ahí me permite interrumpirla porque me gustaría hilar el primer análisis que hizo, cuán, digamos, productivo, ¿no? sería
que los estados planteen esta incomodidad respecto al rol de la Corte Interamericana, al exceso de competencias y funciones ante la Asamblea General de la OEA. Va a hacer esto un impacto productivo en el propio sistema, es decir, se va a acatar lo que dicen los estados, ¿no? Eso también me llama a mí un poco la atención, ¿no? Porque de pronto el sistema puede decir, no, bueno, eso son lo que dicen los estados partes, pero nosotros somos un ente autónomo, ¿no? Y no dependemos de los estados. Entonces, digamos, ¿cuán viable es que este procedimiento nos dé un resultado, ¿no? En ese sentido. Está- los estados tienen la prerrogativa de modificar los tratados. Los Ujú. estados tienen la competencia para designar quiénes son los comisionados que conducen la Comisión Interamericana y designar también quiénes son los jueces que se mantienen al interior de la Corte Interamericana. En consecuencia, los estados son los soberanos. Y como en un antecedente, que lo mencioné muy rápidamente, cuando se tuvieron este tipo de problemas en la Unión Europea, se modificaron ciertos artículos de los tratados para poder establecer con mucha claridad las competencias de la Corte, se desapareció la Comisión Europea de Derechos Humanos y se permitió el acceso directo de las personas a esta instancia de revisión de derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, con esos cambios, la Corte Europea, hay muchas situaciones que pueden parecer muy innovadoras, muy interesantes, pero en la medida que no son derechos humanos, la Corte Europea las ha puesto a un costado y ha dicho que eso forma parte de la potestad de regulación de cada país, ¿no? Esencialmente con todos estos nuevos derechos vinculados a la vida, como por ejemplo el de la eutanasia o el de la fertilización in vitro, ¿no? Entre otros casos. Entonces, volvamos al tema de OEA, América Latina. Acá el tema es mucho más delicado porque nosotros somos más de 40 estados que integramos la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, únicamente 22 tienen adhesión o sumisión a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Es decir, que tenemos un continente que no tiene una igualdad de reglas. Casi, casi la Corte es una Corte latinoamericana con algunos países centroamericanos que han ratificado, ¿no? Como puede ser Panamá, como puede ser México. Pero de allí para adelante, el resto de países caribeños y los que están en el norte de América no han ratificado la competencia de la Corte Interamericana. Entonces ahí hay un gran tema en debate que cuando uno concurre a los espacios más especializados en esta materia, encuentra que generan mucha preocupación en la actualidad, ¿no? Porque estamos ante países que concurren a un espacio pero tienen trato diferenciado, ¿no? Y además con una corte que va expandiendo cada vez más y más sus competencias y sus funciones para aquellas actividades no previstas, actuando como una corte de cuarta instancia, además teniendo en consideración que todos los problemas ocurren en fase de ejecución de sentencia y la Corte no tiene mayores artículos en el tratado que regulen la ejecución de sentencia. Solamente dice que en aquellos casos, cuando hay una sanción de carácter tal, se va a la norma interna y que luego los estados cumplen de buena fe. Entonces hay allí mucho tema teórico que puede ser llevado al debate jurídico cuando no también al reclamo de carácter político. Doctora Muñoz, para finalizar la entrevista, uno de los grandes temas que también se ha dado para un debate jurídico es lo que dijo el Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando resolvió el tema del indulto humanitario, que dijo que las resoluciones que emita la Corte en fase de supervisión de sentencia no tienen carácter vinculante con el Estado peruano. En segundo lugar, también le pregunto, ¿por qué la Corte Interamericana tiene abierto por muchos años y décadas
no supervisión de sentencias. En el caso de Barrios Altos ya es desde el 2006, me parece, 6 o 2007 la sentencia, y hasta la fecha tiene una fase de supervisión de sentencia de nunca acabar, o sea, no está cerrado el caso para el Perú. Entonces, y así otros casos donde se demora la fase de supervisión de sentencia, y eso también tiene que ver con el tema del cumplimiento de los estados. En este último, dos últimos puntos, doctora, nos gustaría su análisis. Sí, es un tema bastante complejo. Lo primero es que como no hay reglas en supervisión de sentencia, la Corte Interamericana aplica sus propias reglas conforme su real saber y entender, olvidando que cuando hablamos de debido proceso, así estemos en una instancia internacional, los sujetos que participan en él también tienen derechos, entre ellos los estados. Y hay una clara vulneración a todo lo que son las reglas de debido proceso porque la Corte puede considerar cancelado o cumplido una reparación, pero luego sin ningún problema lo reabre o admite en fase de ejecución de sentencia debate de temas que no han sido objeto de un contencioso ante la comisión y luego ante ella, como hemos podido ver en el caso Barrios Altos, ¿no? Y lo continuamos viendo en ese caso. Entonces yo creo de que aquí hay mucho también para debatir a nivel jurídico y a nivel político, porque son conversaciones que se tienen que llevar en dicha instancia. Otro problema es que cuando la Corte manda a reparar con medidas especiales, como es el deber de investigar, no cierra el caso hasta que los procesos en sede nacional estén concluidos. Y allí nuestro sistema de justicia, pues, nos tiene acostumbrados a procesos que duran 5 o 10 años, no, a que duran 20 y 30 años, ¿no? Entonces son temas también que a la interna tenemos que arreglar. Muchísimas gracias, doctora Delia Muñoz, por esta entrevista. Realmente muy interesante el análisis y vamos a seguir promoviendo el debate jurídico sobre la presunta salida o la propuesta de una evaluación de salida del sistema interamericano, ¿no? De derechos humanos, los pros y los contras. Aquí realmente se ha dado un análisis bastante minucioso respecto a este tema y vamos a seguir en el programa Entérate con Leslie promoviendo el debate. Muchísimas gracias, doctora Delia Muñoz, por Gracias, esta Leslie. oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias por la entrevista.